Me llamo Esteban Lozano y durante 7 años trabajé como velador en un cementerio municipal ubicado en las afueras de Zacatecas. Nunca he contado esto completo porque hay cosas que, cuando uno las dice en voz alta, comienzan a parecer inventadas. Yo mismo quisiera creer que lo que ocurrió durante aquellas noches tuvo una explicación lógica, pero han pasado casi 9 años y todavía conservo fotografías, reportes y una grabación que jamás he tenido valor de escuchar nuevamente. Entré a trabajar ahí en septiembre de 2017. Tenía 36 años y necesitaba dinero. Mi horario era de 7 de la noche a 6 de la mañana, debía cerrar accesos, revisar que nadie permaneciera dentro y recorrer cada 2 horas los 5 sectores del cementerio. El lugar no daba miedo durante el día. Había jardineros, albañiles, familias llevando flores y trabajadores entrando y saliendo. De noche era diferente. Los sonidos cambiaban. Podías escuchar perros a kilómetros, ramas quebrándose detrás de los mausoleos y pequeñas piedras cayendo sobre las lápidas sin saber exactamente de dónde venían. Pero había un sector que incluso los sepultureros evitaban. Le decían la loma. Era la parte más antigua, construida sobre un desnivel donde todavía quedaban tumbas de principios del siglo pasado. Allí había una hilera de mausoleos familiares abandonados y, casi al final, una sepultura extraña, una losa rectangular sin fotografía, flores ni cruz. Solamente tenía grabado un apellido. Villaseñor. Mi compañero anterior, Armando, me hizo una advertencia durante mi primera semana. No me contó historias de fantasmas ni intentó asustarme. Únicamente me dijo que, si durante el recorrido escuchaba a alguien llamarme desde la loma, continuara caminando. Sobre todo, si utilizaba la voz de alguien conocido. Pensé que era una broma. Hasta diciembre. Aquella madrugada hacía muchísimo frío. Recuerdo la hora porque acababa de registrar mi recorrido, 2:46. Mientras caminaba cerca de la loma escuché claramente que alguien tosió detrás de mí. Me detuve. Volvió a escucharse. Era una tos seca, profunda. Mi padre tosía exactamente así. Había muerto 3 años antes. Sentí un escalofrío, pero seguí caminando. Entonces escuché algo todavía peor. Esteban. Era su voz. No una voz parecida. Era mi padre. Pronunció mi nombre exactamente como lo hacía cuando quería despertarme. No respondí. Regresé a la caseta intentando convencerme de que algún visitante se había escondido dentro. Revisé cámaras, puertas y registros. No encontré nada. 3 noches después aparecieron las primeras huellas. Eran marcas de pies descalzos sobre el lodo que comenzaban frente a la sepultura Villaseñor y avanzaban casi 200 metros hasta mi caseta. Lo extraño era que solo había huellas de ida. Ninguna regresaba. Tomé fotografías y avisé al administrador. A la mañana siguiente 2 trabajadores revisaron la tumba. No encontraron daños ni señales de que alguien hubiera excavado. Durante algunas semanas no ocurrió nada. Hasta que comenzaron las llamadas. En la caseta había un teléfono fijo utilizado únicamente para emergencias internas. Una madrugada sonó a las 3:11. Contesté. No escuché palabras. Solamente una respiración. Lenta. Húmeda. Después comenzaron unos golpes. 3 golpes. Una pausa.
Otros 3. Pensé que alguien estaba jugando conmigo y colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez no contesté. Sonó durante casi 4 minutos. Al día siguiente reporté la falla. El técnico revisó la línea y descubrió algo imposible. La llamada había sido realizada desde una extensión antigua perteneciente a la oficina de mantenimiento del sector de la Loma. Aquella extensión había sido retirada 11 años antes. Ni siquiera existía el cableado. Fue entonces cuando el administrador me contó lo que sabía. En 1996 habían exhumado la sepultura Villaseñor porque la familia quería trasladar los restos. Cuando abrieron el ataúd encontraron el cuerpo boca abajo. Eso podía ocurrir, me explicó, por movimientos durante la descomposición. Lo que no pudieron explicar fueron las marcas. La madera interior estaba cubierta de arañazos. La tapa presentaba daños desde dentro. Y entre los dedos del cadáver encontraron pequeñas astillas. El hombre aparentemente había sido enterrado vivo. Su nombre era Gabriel Villaseñor. Después de aquello comenzaron los reportes nocturnos. Veladores escuchando golpes, voces de familiares fallecidos y llamadas provenientes de extensiones desconectadas. 2 vigilantes renunciaron. Otro desapareció. Nunca encontraron su cuerpo. Yo debí marcharme en ese momento. No lo hice. Necesitaba el sueldo. El 17 de febrero de 2018 ocurrió lo que finalmente me hizo abandonar aquel lugar. A las 3:06 comenzó a sonar el teléfono. No contesté. Entonces escuché golpes debajo del piso de la caseta. 3. Pausa. 3. Sentí cómo vibraban las patas de la silla. Me levanté. Los golpes avanzaron debajo del suelo hasta detenerse exactamente bajo mis botas. Y escuché a mi padre. No afuera. Debajo de mí. Pronunció mi nombre. Después dijo algo que todavía me despierta algunas noches. No soy yo. Inmediatamente alguien golpeó la puerta. Apagué la luz. A través de la ventana alcancé a distinguir una figura parada afuera. Era un hombre extremadamente delgado, cubierto de tierra desde la cabeza hasta los pies. Permanecía inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo. Entonces levantó lentamente la cabeza. Reconocí su cara. Era Armando. El velador que me había entrenado meses antes. Lo extraño era que Armando llevaba casi 4 meses desaparecido. Retrocedí. La figura acercó la cara al cristal. Tenía tierra dentro de la boca. Y comenzó a golpear suavemente la ventana con la frente. Una vez. 2. 3. No abrí. No sé cuánto permaneció allí porque terminé encerrándome en el pequeño baño de la caseta hasta que comenzó a amanecer. Cuando llegaron los trabajadores encontraron la puerta cerrada desde dentro. No había nadie afuera. Pero encontraron tierra húmeda frente a la ventana. Avisamos a la policía. Siguieron unas marcas hasta la loma. Terminaban frente a la sepultura Villaseñor.
Ese mismo día autorizaron abrirla. Yo estuve presente. Todavía recuerdo el olor cuando levantaron la losa. Había un ataúd antiguo, parcialmente destruido por la humedad. Dentro estaban los restos de Gabriel Villaseñor. Pero no estaba solo. Encima del ataúd encontraron restos humanos mucho más recientes. Eran de Armando. La investigación determinó que llevaba muerto aproximadamente 4 meses. Nunca descubrieron quién lo enterró allí. Lo peor vino después. Cuando retiraron el cuerpo encontraron algo debajo de sus manos. Era una libreta pequeña. La misma que Armando utilizaba para registrar sus recorridos. Las últimas páginas estaban llenas de frases escritas con una letra temblorosa. Todas repetían lo mismo. No contestes cuando use mi voz. Renuncié ese mismo día. Durante años intenté convencerme de que Armando había descubierto algo relacionado con profanadores de tumbas y terminó asesinado. Esa explicación me permitía dormir. Hasta hace 3 meses. Ahora vivo a más de 200 kilómetros de aquel cementerio. Nadie de ese trabajo conoce mi dirección y cambié de número hace años. Una madrugada desperté porque escuché golpes. 3. Pausa. 3. Venían de la pared de mi habitación. Miré el reloj. 3:11. Entonces sonó mi celular. Número desconocido. No contesté. El teléfono dejó de sonar y recibí un mensaje de voz de 11 segundos. Durante semanas no quise reproducirlo. Finalmente lo hice. Al principio solo se escucha estática. Después una respiración. Y al fondo, muy lejos, alguien arañando madera. Pero durante los últimos 2 segundos se escucha una voz. Es la mía. No se parece a mi voz. Es mi voz. Susurrando desde algún lugar cerrado. Esteban, no abras cuando llegue. Desde aquella madrugada duermo con las luces encendidas. No porque tenga miedo de las llamadas, sino porque hace 4 noches encontré tierra húmeda debajo de mi cama. Ayer encontré más. Y esta mañana, al despertar, había 3 marcas de dedos embarrados en la parte interior de la puerta de mi habitación. Esta noche moví la cama para revisar el piso. Debajo encontré algo que no estaba ahí el día anterior. Una pequeña placa de metal oxidado. La limpié. Tenía grabado un apellido. Villaseñor. Y debajo, una fecha. La fecha de mañana. Esto ocurrió en 2019, cuando acepté trabajar como velador nocturno en el Panteón Municipal de San Bartolo, un pueblo pequeño al norte de Durango. No era un cementerio especialmente grande, pero sí muy antiguo. La parte nueva estaba bien iluminada y tenía pasillos de concreto. La vieja, en cambio, comenzaba después de una hilera de cipreses y descendía hacia una barranca donde las tumbas estaban tan juntas que uno tenía que caminar de lado para no pisarlas. Mi nombre es Julián. En aquel entonces tenía 39 años y llevaba casi 12 trabajando como guardia de seguridad.
Había cuidado bodegas, fábricas y construcciones abandonadas, así que nunca fui un hombre fácil de asustar. Cuando me ofrecieron el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, acepté sin pensarlo demasiado. El encargado únicamente me hizo una advertencia extraña durante mi primer día. Me dijo que después de las 2 no recorriera el muro norte. Pensé que se debía a que estaba deteriorado. Era una pared antigua de piedra gris que delimitaba la parte más vieja del cementerio. Algunas piedras sobresalían como escalones y otras estaban cubiertas por una especie de musgo oscuro que permanecía húmedo incluso en temporada seca. Durante las primeras semanas no ocurrió nada. Hasta que empecé a escuchar los pasos. Siempre comenzaban aproximadamente a las 2:40 de la madrugada. No sonaban sobre la tierra. Sonaban arriba. Como si alguien caminara lentamente encima del muro. La primera noche salí convencido de que algún muchacho se había metido a beber o a hacer alguna tontería. Alumbré toda la extensión con mi linterna, recorrí unos 100 metros y no encontré absolutamente a nadie. Sin embargo, los pasos continuaban delante de mí. Yo avanzaba. Ellos avanzaban. Yo me detenía. Ellos también. Recuerdo perfectamente la sensación que tuve cuando comprendí aquello, porque no fue miedo inmediato. Primero sentí vergüenza de mí mismo, como si estuviera permitiendo que la oscuridad me hiciera imaginar cosas. Regresé a la caseta. Aquella madrugada, mientras llenaba el reporte, escuché 3 pequeños golpes sobre el techo. Luego otros 3. Nunca mencioné nada. Durante las siguientes noches los pasos aparecieron exactamente a la misma hora. Hasta que cometí el error de querer comprobar de dónde venían. Conseguí una cámara pequeña y la coloqué frente al muro. La dejé grabando desde las 2 hasta las 4 de la mañana. Cuando terminó mi turno revisé el video. Durante casi 40 minutos no pasó nada. A las 2:43 la imagen comenzó a llenarse de interferencia. Duró aproximadamente 15 segundos. Después volvió a verse perfectamente. Pero había algo diferente. Encima del muro aparecía una figura. No parecía una persona parada. Estaba agachada. Tenía los brazos demasiado largos y mantenía las manos apoyadas sobre las piedras, como un animal preparándose para saltar. Permaneció inmóvil durante varios minutos. Lo peor ocurrió cuando adelanté la grabación. A las 3:07 aquella cosa giró lentamente la cabeza hacia la cámara. No distinguí rostro. Solo una superficie negra. Después comenzó a acercarse. No caminaba. Se desplazaba utilizando manos y pies. Apagué el video antes de terminarlo. Esa misma tarde le enseñé la grabación al encargado. Se quedó mirándola en silencio. Después me preguntó algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Quería saber si yo había dejado comida o bebida cerca del muro. Le respondí que no. Entonces cambió de expresión. Me explicó que el velador anterior solía dejar café sobre una piedra porque decía que alguien se lo bebía durante la madrugada. Un día decidió dejar de hacerlo. 3 noches después desapareció. Oficialmente había abandonado el trabajo. Nunca encontraron su cuerpo. Aquella noche decidí renunciar en cuanto terminara mi turno. Llegué a las 10. Todo parecía normal.
A las 2:41 comenzaron los pasos. Esta vez no estaban sobre el muro. Estaban entre las tumbas. Venían hacia mi caseta. Apagué la luz y permanecí sentado. Los pasos se acercaron lentamente hasta detenerse frente a la puerta. Entonces escuché algo arrastrándose alrededor de la construcción. Después llegó hasta la ventana. No quise mirar. Pasaron varios minutos. Cuando finalmente levanté los ojos, distinguí una cara pegada contra el vidrio. Era la mía. No una parecida. La mía. Tenía mis ojos, mi barba y la misma cicatriz que tengo debajo de la ceja derecha. Pero sonreía. Yo jamás había sonreído de esa manera. Aquella cosa levantó lentamente una mano y señaló hacia el cementerio. Después desapareció. Esperé hasta que comenzó a amanecer. Salí corriendo y llegué hasta la administración. Renuncié ese mismo día. Pensé que todo había terminado. 2 semanas después recibí una llamada del encargado. Habían encontrado algo mientras reparaban el muro norte. Detrás de varias piedras apareció un pequeño hueco que llevaba décadas sellado. Dentro encontraron restos humanos. Eran de varios hombres. Todos tenían fragmentos de uniformes de vigilancia. También encontraron objetos personales, relojes, llaves, credenciales y placas. Había pertenencias de veladores que habían trabajado allí desde los años 70. Entre ellas encontraron una cartera. El encargado me pidió que fuera a identificarla. Me negué. Entonces me mandó una fotografía. La cartera era mía. Todavía la tenía conmigo. Pensé que podía tratarse de otra igual. Hasta que amplié la imagen. Dentro había una credencial. Mi fotografía. Mi nombre. Julián Herrera Maldonado. Pero la fecha de nacimiento era de 1958. Y debajo aparecía una fotografía antigua de un hombre utilizando uniforme de velador. Era exactamente igual a mí. Desde entonces no he vuelto a acercarme a ese cementerio. Han pasado varios años y trato de convencerme de que existe alguna explicación. Lo único que nunca he podido explicar ocurre algunas madrugadas. Siempre alrededor de las 2:43. Vivo a casi 40 kilómetros de San Bartolo. Mi casa no tiene muros de piedra. No hay cementerio cerca. Aún así, algunas noches despierto porque escucho pasos sobre el techo. Primero caminan lentamente de un extremo al otro. Después se detienen justo encima de mi habitación. Y hace aproximadamente un mes comenzó algo nuevo. 3 golpes. Una pausa. Otros 3. Anoche decidí mirar por la ventana. No había nadie afuera. Pero sobre el cristal, del lado de adentro, encontré la marca húmeda de un rostro. Tenía el tamaño exacto del mío. Esta madrugada no voy a dormir. Porque hace unos minutos escuché los pasos otra vez. Solo que esta vez no están en el techo. Están en el pasillo. Y vienen hacia mi puerta. Suscribirte.
Y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Nunca pensé que terminaría contando esto. De hecho, durante años evité hacerlo porque hay una parte de la historia que todavía no comprendo y otra que, sinceramente, preferiría no haber descubierto. Me llamo Esteban. En 2019 trabajé como vigilante nocturno en un cementerio antiguo ubicado en las afueras de Zacatecas. Entré por recomendación de mi cuñado después de quedarme sin empleo. Tenía 40 años, 2 hijos y suficientes problemas económicos como para preocuparme más por el sueldo que por pasar 8 horas solo entre muertos. El cementerio cerraba a las 7. Mi turno comenzaba a las 10 y terminaba a las 6 de la mañana. Entre esas horas debía recorrer los pasillos, revisar las puertas y registrar cualquier movimiento. Las primeras semanas fueron tranquilas. Después comencé a escuchar los golpes. Siempre ocurrían entre las 3 y las 4 de la madrugada en la sección más antigua del cementerio. Eran 3 golpes secos, una pausa larga y otros 3. Al principio pensé que provenían de alguna tubería subterránea, pero aquella zona no tenía instalaciones. También consideré animales, raíces moviendo alguna bóveda o incluso cambios de temperatura haciendo crujir los ataúdes. Hasta que descubrí de dónde venían. La sepultura 118. Era una tumba sencilla, casi abandonada, con una lápida tan erosionada que apenas podía distinguirse un apellido. Montalvo. Una madrugada me quedé frente a ella esperando. A las 3:17 escuché el primer golpe. No provenía de los árboles. Venía debajo de mis botas. 3 golpes. Silencio. 3 más. Sentí la vibración atravesar las suelas. Me agaché y puse una mano sobre la tierra. Entonces algo golpeó exactamente debajo de mi palma. Retrocedí tan rápido que estuve a punto de caer. Aquella noche no continué la ronda. Al día siguiente se lo mencioné al encargado de mantenimiento. Esperaba que se burlara, pero ocurrió lo contrario. Me preguntó exactamente dónde había escuchado los golpes y, cuando respondí, se quedó mirando hacia la sección antigua. Después me pidió que no volviera a acercarme. Eso fue todo. Su reacción me preocupó más que los golpes. Busqué información en los registros. La tumba pertenecía a una mujer llamada Amalia Montalvo, sepultada en 1936 a los 29 años. La causa de muerte aparecía registrada como insuficiencia cardíaca. Había algo extraño. En una hoja posterior encontré una anotación escrita a mano. Bóveda abierta por solicitud familiar. 1942. Debajo había otra frase. Restos no localizados. Amalia había sido enterrada allí, pero 6 años después, cuando abrieron la sepultura, el ataúd estaba vacío. A partir de entonces las cosas empeoraron. Los golpes comenzaron a seguirme. Si caminaba 20 metros, los escuchaba debajo del camino. Si me detenía, también se detenían. Cuando continuaba, volvían. Era como si algo avanzara bajo tierra conmigo. Una madrugada cometí el error de correr. Aquello también corrió. Escuché golpes desplazándose debajo del suelo,
cada vez más rápidos, atravesando tumbas y senderos mientras yo regresaba desesperadamente hacia la caseta. Cuando cerré la puerta, cesaron. Entonces escuché 3 golpes debajo del piso. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. A la mañana siguiente renuncié. El administrador insistió en que terminara la semana porque no tenían reemplazo. Acepté únicamente porque necesitaba el dinero. Mi última noche ocurrió algo que todavía aparece en mis sueños. A las 3:17 se apagó la electricidad. Tomé la linterna y permanecí dentro de la caseta. Entonces comenzó a sonar el teléfono interno. Era imposible. Sin electricidad aquella línea no funcionaba. Lo dejé sonar varias veces hasta que contesté. No escuché una voz. Escuché tierra. Un sonido húmedo, pesado, como alguien excavando desesperadamente con las manos. Después escuché mi propia respiración. No una parecida. La mía. Y finalmente una frase pronunciada con mi voz. No abras cuando te encuentres. La llamada terminó. Unos segundos después alguien golpeó la puerta. 3 veces. Me quedé inmóvil. Otros 3 golpes. Miré por la ventana. Había un hombre afuera. Vestía exactamente igual que yo. La misma chamarra gris, el mismo pantalón, la misma linterna colgando del cinturón. Estaba de espaldas. Después comenzó a girarse. No esperé a verle el rostro. Salí por la ventana trasera y corrí hasta la entrada principal. Mientras atravesaba el cementerio escuché algo siguiéndome bajo tierra. Ya no eran golpes. Era el sonido de uñas arañando la parte inferior de las lápidas. Llegué a la puerta principal poco antes de las 4 y permanecí afuera hasta que amaneció. Nunca regresé a trabajar. Creí que aquello había terminado. 3 meses después recibí una llamada del antiguo encargado. Durante unas reparaciones habían encontrado una bóveda desconocida debajo de la caseta de vigilancia. La policía acudió porque dentro había restos humanos. Me preguntaron si podía presentarme para intentar reconocer algunos objetos encontrados junto al cadáver. Fui. Sobre una mesa había una linterna oxidada, un juego de llaves y una placa metálica de vigilante. La placa tenía grabado mi nombre completo. Pensé que era una broma hasta que me enseñaron las fotografías. El cadáver llevaba mi mismo uniforme. Según el médico forense, llevaba enterrado aproximadamente 80 años. Nunca pudieron explicarme aquello. Pero faltaba algo peor. Entre los objetos encontraron una libreta deteriorada por la humedad. Muchas páginas eran ilegibles, aunque las últimas todavía podían leerse. Era el registro de rondas de un vigilante. La letra era idéntica a la mía. En la última página aparecía una fecha. 17 de noviembre de 2019. Mi última noche en el cementerio. Debajo había una sola frase. Esteban salió. Yo me quedé. Desde entonces tengo problemas para dormir. No por pesadillas. Por los golpes. Hace casi 7 años que los escucho debajo de mi casa. 3 golpes.
Una pausa. Otros 3. Nunca había sucedido nada más hasta la semana pasada, cuando mi esposa me despertó alrededor de las 3 de la madrugada porque alguien estaba caminando en el patio. Revisé las cámaras. No había nadie. Pero una de ellas grabó algo que me hizo abandonar la casa esa misma mañana. A las 3:17 aparezco yo entrando al patio. Descalzo. Cubierto de tierra. Me acerco lentamente a la cámara y permanezco mirándola durante casi un minuto. El problema es que a esa hora yo estaba dormido junto a mi esposa. Antes de desaparecer de la grabación, ese otro hombre levantó una mano. Tenía las uñas arrancadas y los dedos llenos de tierra. Luego señaló hacia el suelo. Ayer reuní valor y revisé ese lugar. La tierra estaba ligeramente hundida. Encontré una placa metálica enterrada a pocos centímetros. La limpié. Tenía mi nombre completo. Debajo aparecía mi fecha de nacimiento. Y después una segunda fecha. La de mi muerte. 24 de agosto de 2026. Mañana. Desde hace una hora escucho los golpes debajo de mi habitación. Pero esta vez hay algo diferente. Ya no intenta salir. Está esperando que yo baje.